La FM de RCN, las noticias como son. Novedades, desarrollos en el caso del homicidio de Juan Felipe Rincón. Mauricio Collazos, ¿cuáles son las últimas noticias? Juan, oyentes, ¿qué tal? La FM de RCN conoció el informe de la necropsia practicada a Juan Felipe Rincón Morales, hijo del inspector de la Policía Nacional, general William Rincón, en el que se evidencia que además de una herida por proyectil de arma de fuego, también presentaba otra serie de lesiones graves en su cuerpo. Así lo revela este examen preliminar practicado por Medicina Legal, que confirma que el joven de 21 años fue golpeado en repetidas ocasiones en el marco de los hechos registrados el pasado domingo 24 de noviembre en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá. Así hizo lectura de ese informe pericial de necropsia el fiscal del caso. Escuchemos. Trauma torácico por proyectil de arma de fuego, consignándose allí donde me he permitido subrayar para mayor claridad de los intervinientes que la lesión generada a esta persona por proyectil de arma de fuego se centró en hemotómax derecho, hemotómax izquierdo, lesión a nivel de pericardio, laceraciones distintas en aurículas cardíacas, lesión en las pleuras y lesión en músculos intercostales como fractura de arcos costales. Es así entonces como en ese mismo informe pericial de necropsia se logra sustentar que allí, en esa misma víctima de su análisis de su cuerpo, se encuentra en él trauma contundente y abrasivo en cabeza, espalda, extremidades superiores e inferiores. Asimismo, hemorragia subraconeira peritial y frontal y múltiples hematomas y epicraneales a nivel epicraneal. Múltiples hematomas también en planos musculares del antebrazo izquierdo. Pero también obtuvimos otro testimonio clave que incrimina en este episodio a Andrés Camilo Sotelo como el presunto responsable de este homicidio. Se trata de la declaración entregada por Laura Daniela Carrión, esposa de Sebastián Correal Ramos, vecino del sector que resultó herido en medio de la confrontación, quien según el fiscal del caso ratifica básicamente que el escolta actuó en defensa del hijo del inspector de la policía ante las agresiones a las que estaba siendo sometido. De la misma manera, finalmente, su señoría se contó con la entrevista de la señora Laura Daniela Carrión, quien justamente es esposa de una de las personas quien en ese enfrentamiento también resulta afectado. Se trata de la señora Laura Daniela, esposa del señor Sebastián Correal Ramos, quien ratifica en términos generales, y me parece importante de esa entrevista en general, como ella menciona como su esposo, Sebastián Correal Ramos, le traslada a ella antes de ser ingresado al hospital que en efecto allí se genera una situación donde personas del sector disparan en contra de un joven, donde hace presencia un agente de la policía en su defensa. En términos generales, considero necesario resaltar para mayor claridad en torno de los detalles múltiples que ella menciona, que en ese contexto ella ratifica la presencia del agente Sergio Felipe Rico Rueda y sobre todo la situación o el comportamiento de agresividad que en su momento la persona indiciada tiene, de la manera en que él lamentablemente concibió posible para solucionar un conflicto que allí se presentaba. Es importante anotar que los peritos técnicos a cargo de precisamente de Policía Judicial avanzan en la práctica de las diferentes pruebas balísticas, pero en el siguiente audio van a escuchar ustedes al fiscal delegado refiriéndose a las características de las armas de fuego y a más de 130 imágenes que recolectaron los investigadores en torno a las diferentes pruebas. Escuchemos. Las armas de fuego que hicieron parte de este asunto, encontrándose el experticio correspondiente, donde se realiza por parte de un perito experto en la materia el análisis de las armas de fuego objeto de incautación. Una pistola arma de fuego marca Sig Sauer, calibre 9 milímetros, con su proveedor con capacidad para 15 cartuchos, asimismo un revólver marca Dan Wilson, calibre 4.5 milímetros. De forma detallada, de igual forma, se allega el informe de investigador de campo. Exactamente, su señoría, en 133 imágenes distintas, esa fijación fotográfica
del lugar de los hechos y en distintas imágenes. Asimismo, se encuentra allí cartuchos que tienen que ver justamente con la forma en que el señor Sergio Felipe Rincón se relaciona, y esto es ese ataque que se realiza por parte de la persona indiciada a propósito de una situación de intolerancia que se presenta entre la víctima y él y su acompañante. Son los nuevos elementos que se vienen conociendo en desarrollo de esta investigación, Juan y oyentes, los detalles de la necropsia que ha referido precisamente el Instituto de Medicina Legal, advirtiendo que además de esta herida por proyectil de arma de fuego que básicamente le causa la muerte al joven, él presentó otra serie de graves lesiones, ratificando así los repetidos golpes que sufrió el día de los hechos. Mauricio, quedan varias preguntas y le hago una recapitulación. La necropsia indica que efectivamente el joven Juan Felipe fue asesinado por un proyectil de arma de fuego que causó inmensos destrozos en su cuerpo, pero queda confirmado también que tenía lesiones por muchos golpes. Queda confirmado que en la escena del crimen había 2 armas de fuego, una pistola y un revólver. ¿Se sabe ya cuál de las armas fue la que se disparó para cobrar la vida del joven Juan Felipe? Pregunta 1 y pregunta 2. ¿Practicarían ya la prueba del guantelete frente al imputado? Lo que nos indican los investigadores que hemos consultado es que continúa la práctica de pruebas de balística para determinar claramente cuál fue, digamos, ese proyectil que le causó, digamos, la muerte. Obviamente, la pistola Sig Sauer calibre 9 milímetros corresponde al escolta. El revólver marca Dan Wesson calibre 4.5 milímetros es la que, recuerden ustedes, más temprano señalábamos, entregó supuestamente la mujer que hizo presencia en el lugar de la escena del crimen y dijo: ese revólver corresponde a Andrés Camilo Sotelo, mi hermano. Pero ese tipo de pruebas siguen bajo práctica. Y un dato importante, Juan, para la audiencia de imputación, que es la que ya se cumplió, se requieren indicios, una inferencia razonable, y para la Fiscalía todos los elementos hasta este momento, los diferentes testimonios, incluso el otro testimonio al que hacemos referencia, la esposa del vecino del sector que acude cuando ve el episodio, resulta herido, y él señala que cuando lo estaban atacando es que entra en ese momento, digamos, en actuación el escolta, simplemente en defensa del joven. Los diferentes elementos que hemos venido mencionando son los que infiere la Fiscalía para decir hay méritos suficientes, y es los que ha avalado el juez hasta este momento para la imputación de cargos. En la medida de asesoramiento que se llevará en próximos días o horas, dependerá, digamos, de la evolución médica de Andrés Camilo Sotelo, la Fiscalía tendrá que presentar. Esa es una de las evidencias, a quién correspondía precisamente el proyectil y los demás elementos para advertir y pedir el envío a prisión de Andrés Camilo Sotelo como el primer capturado y responsable aparente de este homicidio.